Cuando Dios te cubre, el mal no te toca. Respira, porque lo que vas a escuchar no es una simple reflexión. Es un mensaje enviado desde lo alto para un corazón que hoy necesita recordar que no camina solo, que no pelea solo, que no vive desprotegido. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el mundo se nos viene encima. Momentos donde la gente falla, donde los amigos callan, donde las fuerzas se agotan. Pero justo ahí, justo en ese rincón donde nadie te ve llorar, Dios extiende su sombra sobre ti. Y cuando Dios te cubre, no hay enemigo que pueda entrar. No hay palabra maldicha que pueda tocarte. No hay plan oscuro que pueda prosperar. Porque la sombra del Altísimo no es cualquier sombra. Es refugio, es fortaleza, es escudo, es hogar. Cuando tus enemigos avanzan, Dios se adelanta. Tal vez tú no lo ves, tal vez tú no lo sientes. Pero hay batallas que ya fueron ganadas antes de que tú supieras que existían. Dios no solo te protege, Él va por delante de ti. Va moviendo cosas, va cerrando caminos peligrosos. Va desviando ataques que iban contra tu vida. Va apagando trampas que querían destruirte. Y en silencio, en ese silencio que a veces duele, Dios te libra. Muchos piensan que los enemigos son personas, pero la mayoría de las veces no son personas. Son palabras que hirieron, traiciones que marcaron, recuerdos que duelen, miedos que paralizan, heridas que todavía sangran. Y ahí, en esa guerra interior, Cristo se levanta como tu defensor. Porque donde tú ves un final, Él ve un nuevo comienzo. Donde tú ves debilidad, Él ve propósito. Donde tú ves peligro, Él coloca su sombra para cubrirte. La sombra del Altísimo no se apaga. Hay quienes te abandonan en la noche. Hay quienes te dejan cuando ya no obtienen nada de ti. Hay quienes se alejan cuando tú más los necesitas. Pero Dios no funciona así. La sombra del Altísimo no depende de la hora, ni del clima, ni del ánimo. De día te cubre del calor que quema. De noche te cubre del temor que paraliza. Cuando lágrimas caen, Él te cubre. Cuando dudas llegan, Él te cubre. Cuando tus fuerzas bajan, Él te cubre. Él no se va, Él no se cansa, Él no retrocede. Hay una protección que no duerme. Hay una mano que no se suelta. Hay un amor que no se acaba. Y ese amor es el de Jesús. Dios te protege aun cuando tú crees que no lo mereces. Muchos sienten que Dios los cuida solo cuando se portan perfectos, cuando hacen todo bien, cuando oran mucho, cuando no fallan. Pero escucha esta verdad con el alma. Dios no te protege por lo perfecto que seas, sino por lo grande que es su amor. Él no te abandona cuando te equivocas. Él no te suelta cuando caes. Él no te cierra la puerta cuando lloras. Todo lo contrario, te cubre, te limpia, te restaura, te levanta. Porque los enemigos no solo vienen del exterior. A veces el enemigo es el pensamiento que te dice, no vales nada. A veces es la culpa que no te deja vivir. A veces es la tristeza que te ahoga. A veces es la ansiedad que te roba la paz. Pero Jesús llega y te dice, yo soy tu escudo, yo soy tu roca, yo soy tu refugio. Y mientras estés bajo mi sombra, nada podrá destruirte. Cuando Dios te esconde, nadie te encuentra. Hay batallas que Dios no te deja pelear, porque Él sabe que no son para ti. Hay puertas que Dios no te permite abrir, porque detrás de ellas había dolor. Hay personas que Dios aparta de tu vida, porque no traían paz, sino tormenta. Tu protección no siempre es visible. A veces, la protección de Dios es un delay, un todavía no. Un esa no es la persona, un ese no es el camino. Y aunque te duela, te está protegiendo. Dios te esconde en su sombra como un padre esconde a un hijo en peligro. Y cuando Dios te esconde, ningún enemigo logra tocarte. La guerra que otros planearon contra ti, Dios la convierte en victoria. Hay palabras que te quisieron destruir. Hay personas que te subestimaron. Hay quienes quisieron verte caer. Pero aquí viene algo poderoso. La sombra del Altísimo cambia toda maldición en bendición. Lo que enviaron para herirte, Dios lo transformó para impulsarte. Lo que iba a quitarte, Dios lo usó para fortalecerte. Lo que querían destruir, Dios lo levantó. Porque la protección de Dios no solo bloquea ataques, también convierte lo malo en crecimiento.
El enemigo quiso detenerte, pero no pudo. Quiso bloquear tu futuro, pero no logró. Quiso destruir tu fe, pero ahora crees más fuerte que nunca. Y todo eso pasó porque estás bajo la sombra del Altísimo. Nada podrá tocarte mientras Él esté contigo. A veces miras hacia alrededor y ves peligro. Ves amenazas, ves dificultades, ves problemas. Pero escucha esto. Lo que tú ves no determina lo que Dios hace. Aunque el enemigo ruja, Jesucristo es tu defensa. Aunque el camino se oscurezca, Jesucristo es tu luz. Aunque la tormenta se levante, Jesucristo es tu paz. Tu vida no está expuesta al azar. Tu alma no está a la deriva. Tus pasos no son un accidente. Estás cubierto, estás protegido, estás acompañado. No caminas solo, nunca has caminado solo, y nunca caminarás solo. Cuando Dios habla en el silencio, bajo la sombra del Altísimo, así te protege Dios de tus enemigos. Hay momentos en los que sientes que Dios guarda silencio. Momentos donde preguntas pero no escuchas respuesta. Donde buscas señales pero no entiendes nada. Donde clamas al cielo pero parece que el cielo se queda quieto. Y entonces el corazón se pregunta, ¿será que Dios me dejó? ¿Será que estoy solo? ¿Será que Él ya no me escucha? Pero no, Dios no te dejó. Dios no se apartó. Dios no se quedó lejos. Lo que pasa es que hay respuestas que Dios da, pero no con palabras. Las da con paz. Las da con fuerza. Las da con dirección. Las da con protección silenciosa. Las da con puertas que se cierran y otras que se abren. La mayoría de las veces la voz de Dios no truena, susurra. El silencio de Dios es una sombra que protege. Cuando Dios guarda silencio, muchos piensan que algo anda mal. Pero en realidad, a veces el silencio de Dios es el mayor acto de protección. Porque cuando el enemigo te observa, cuando el mal te persigue, cuando las tinieblas buscan tu caída, Dios te esconde en su sombra. Y en esa sombra Él calla para que tú estés seguro. No está ausente, está cubriendo, está vigilando, está protegiendo. Hay lugares donde Dios te mete, no para que entiendas, sino para que descanses. Y mientras tú piensas que Dios no habla, Él está trabajando a tu favor sin que tú lo notes. El silencio no es abandono. El silencio es cobertura. Dios habla más fuerte cuando tú callas más profundo. Vivimos rodeados de ruido. Ruido afuera y ruido adentro. El ruido de las preocupaciones, el ruido de los miedos, el ruido de las voces que critican, el ruido de la mente que no se detiene. Y entre tanto ruido, cuesta escuchar lo que Dios dice. Por eso, a veces Él permite que todo se detenga, que la agenda se frene, que las puertas se cierren, que las personas se alejen, que los planes se retrasen, no para castigarte, sino para hacer silencio alrededor de ti, porque hay mensajes del cielo que solo se escuchan cuando el alma descansa. Y cuando tú por fin te quedas quieto, cuando tu corazón baja el volumen, cuando tu espíritu deja de pelear consigo mismo, ahí es cuando Dios te habla más fuerte, no con sonido, sino con verdad. Dios te guía sin que tú lo notes. Muchos creen que la guía de Dios es siempre algo visible, una palabra, un sueño, una visión, una señal, pero la realidad es más profunda. Dios te guía más veces de las que tú te das cuenta. Él guía tus pasos cuando sientes paz en lo correcto. Él guía tus decisiones cuando un mal presentimiento te detiene. Él guía tus relaciones cuando te quita gente que no debía acompañarte. Él guía tu camino cuando cierra puertas que tú querías abrir. Nada de eso es casualidad. Es guía divina. Porque un padre que cuida no solo protege del mal, también dirige hacia el bien. Y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo sientas, tu camino está siendo guiado por la mano de Jesús. El enemigo habla fuerte, pero Dios vence en silencio. Tus enemigos hablan, las críticas hablan, el pasado habla, los rumores hablan, los miedos hablan, la inseguridad habla, la ansiedad grita, pero Dios no compite con ese ruido, no necesita levantar la voz, no necesita demostrar su poder con alardes. Él vence en silencio. Donde el enemigo ataca, Dios pone un límite. Donde las tinieblas rugen, Dios establece luz. Donde la maldad avanza, Dios levanta un muro que no se ve, pero se siente. Él no aparece para impresionar.
Aparece para proteger, aparece para defender, aparece para rescatar. Y aunque tú no escuches su voz, sí verás su mano. Cuando Dios se queda callado, es porque está preparando algo grande. Hay silencios que duelen, pero también hay silencios que anuncian milagros. Antes del amanecer hay silencio, antes del viento fuerte hay silencio, antes del nacimiento hay silencio, antes del cambio hay silencio. El silencio de Dios no anuncia abandono, anuncia transformación, porque mientras tú esperas, Él está ordenando. Mientras tú lloras, Él está reparando. Mientras tú dudas, Él está fortaleciendo. Mientras tú pides, Él está preparando. Y cuando llegue el momento exacto, Dios romperá el silencio con una respuesta que cambiará tu vida. Pero mientras llega, tu alma descansa bajo su sombra. Dios no dejó de hablar. Tú dejaste de escuchar su amor. A veces pensamos que Dios no habla porque no escuchamos una voz audible. Pero Dios habla todos los días. Habla cuando te da paz. Habla cuando te da fuerzas. Habla cuando te levantas sin explicación. Habla cuando tu corazón entiende que no es el final. Habla cuando un pensamiento te sostiene en la noche. Habla cuando te das cuenta de que, a pesar de todo, sigues aquí. Esa es su voz. Esa es su sombra. Esa es su protección. Dios nunca ha dejado de hablarte. Nunca ha dejado de cubrirte. Nunca ha dejado de caminar contigo. Y en el silencio, te está mostrando que su amor es más fuerte que cualquier ruido del mundo. Cuando Dios te levanta, nadie te puede derribar. Bajo la sombra del Altísimo, así te protege Dios de tus enemigos. Hay caídas que duelen más que los golpes. Caídas internas, caídas del alma, caídas que nadie vio, pero que te dejaron roto por dentro. Caídas que te hicieron creer que ya no había forma de recuperarte. Pero escucha esto con el corazón abierto. Lo que para ti fue caída, para Dios fue preparación. Porque Dios no te observa caer para juzgarte. Dios te mira caer para levantarte. Te mira herido para sanarte. Te mira débil para fortalecerte. Te mira vencido para mostrarte que su poder se perfecciona justamente ahí, en tu fragilidad. La gente ve tu caída, pero Dios ve tu regreso. La gente ve tu fracaso, pero Dios ve tu transformación. La gente ve tu final, pero Dios está preparando tu comienzo. Porque todo aquel que ha sido levantado por Dios no vuelve a caer igual. La mano que te levanta no es humana, es divina. Hay personas que intentaron ayudarte y no pudieron. Hay quienes prometieron estar contigo, pero se fueron. Hay quienes te ofrecieron apoyo, pero fallaron. No porque fueran malas personas, sino porque hay caídas donde solo la mano de Dios puede levantarte. Es Él quien te toma por dentro. Es Él quien recoge tus pedazos. Es Él quien restaura lo que tú pensabas que estaba destruido. Es Él quien pone luz donde tú solo veías oscuridad. Cuando Dios mete su mano en tu vida, nada queda igual. Lo que era roto se vuelve fuerte. Lo que era dolor se vuelve impulso. Lo que era derrota se vuelve propósito. Lo que era vergüenza se vuelve testimonio. Y cada vez que Él te levanta más alto que antes. Tus enemigos vieron tu caída, pero no verán tu destrucción. Hay quienes se alegraron cuando caíste. Hay quienes celebraron en silencio cuando perdiste. Hay quienes pensaron que tu historia terminaba ahí. Pero tus enemigos se equivocaron. Se olvidaron de un detalle. Tú no caminas solo, porque cuando Dios decide levantarte, ni el infierno entero puede impedirlo. No importa qué murmuren, no importa qué planeen, no importa qué deseen, no importa qué intenten. Tus enemigos podrán ver tu proceso, pero no podrán detener tu destino, porque Dios no te levanta para que vuelvas a caer. Dios te levanta para mostrar que su mano es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Dios no solo te levanta, te enseña a caminar diferente. Cuando el Altísimo te levanta, tú no vuelves a caminar igual. Caminas con más sabiduría, caminas con más fuerza, caminas con más discernimiento, caminas con más humildad, caminas con más fe. Aprendes a elegir mejor, aprendes a callar más, aprendes a esperar sin desesperarte, aprendes a discernir quién es verdadero y quién no, aprendes a valorar lo que antes ignorabas, porque hay heridas que ya no duelen, solo enseñan, y hay golpes que ya no hieren, solo forman. Cada caída que viviste no fue pérdida, fue entrenamiento, entrenamiento para la fortaleza que ahora tienes.
Entrenamiento para el propósito que Dios está por revelar. Entrenamiento para una vida más firme, más clara, más centrada en Él. Dios te levanta a un nivel donde los ataques ya no te alcanzan. Cuando Dios te levanta, te cambia de nivel. Y cuando Él te cambia de nivel, tus enemigos ya no pueden tocarte como antes. Te levanta a una dimensión donde la crítica no hiere, donde la envidia no afecta, donde los ataques se estrellan contra su protección, donde las palabras malas quedan sin poder, donde la oscuridad no puede entrar. Dios te eleva a un lugar donde la paz manda, la fe domina y su sombra te rodea. Porque hay niveles donde tú no llegas caminando, llegas siendo levantado por la gracia. Y esa gracia es más fuerte que cualquier enemigo. Dios te levanta para que otros vean que su poder es real. Tu historia no es solo tuya. Tu proceso no fue solo sobre ti. Tu levantamiento no es únicamente para ti. Dios te levanta para que otros vean su poder, para que otros vean que Él sigue restaurando, que Él sigue sanando, que Él sigue defendiendo, que Él sigue levantando a los que estaban en el polvo. Eres testimonio vivo de que Dios no abandona. Eres prueba de que el cielo actúa. Eres señal de que Jesús rescata. Y cuando las personas vean lo que Dios hizo contigo, sabrán que Él también puede hacerlo con ellos. No temas volver a caer, porque ya sabes quién te levanta. Caminar con Dios no significa no caer nunca. Significa que cada caída tiene propósito, que cada proceso tiene sentido, y que cada momento de dolor tiene una salida. No temas volver a caer. El enemigo quiere que tengas miedo del futuro, pero Dios quiere que recuerdes quién sostiene tu presente. Porque la misma mano que te levantó antes, te levantará de nuevo. La misma sombra que te cubrió en el pasado, te cubrirá mañana. El mismo Jesús que te rescató ayer, te rescatará siempre. Mientras sigas bajo la sombra del Altísimo, no habrá caída que te destruya. No habrá enemigo que te venza. No habrá tormenta que te robe el destino. Cuando Dios abre caminos donde no existen, bajo la sombra del Altísimo, así te protege Dios de tus enemigos. Hay caminos que se cierran sin explicación, proyectos que se detienen, relaciones que se quiebran, planes que parecían seguros, pero de un momento a otro se desvanecen. Y tú preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que se cerrara? ¿Será que perdí mi oportunidad? Pero escucha esta verdad profunda. Hay caminos que Dios mismo cierra porque no tenían paz, no tenían futuro y no tenían propósito. Y cuando Dios cierra un camino, no es para dejarte a la deriva. Es para guiarte hacia uno que tú todavía no puedes ver. Porque Dios no se mueve por lo que tú ves. Dios se mueve por lo que Él sabe. Cuando todo parece bloqueado, el cielo está preparando un nuevo paso. Hay momentos donde sientes que avanzas y avanzas, pero nada se mueve. Donde das lo mejor de ti, pero las puertas siguen cerradas. Donde oras, pero no ves cambio. Donde esperas, pero no llega respuesta. La Biblia dice que Él abre caminos en el desierto, no en lugares fáciles, en el desierto. Eso significa que Dios no necesita condiciones perfectas, no necesita que todo esté a tu favor, no necesita que el escenario sea ideal. Dios solo necesita una cosa, que tú sigas confiando. Lo que parecía un muro era una puerta disfrazada. A veces Dios permite resistencias para mostrarte que ese no era el camino. A veces permite retrasos para protegerte de un peligro futuro. A veces permite obstáculos para fortalecerte antes de la bendición. Lo que hoy ves como un muro infranqueable, mañana será la puerta por la que Dios te hará pasar. Porque cuando Dios decide abrir, no hay cadena que lo impida. No hay enemigo que lo cierre. No hay fuerza humana que lo bloquee. Dios abre caminos que no existen, direcciones que no pensabas, oportunidades que jamás imaginaste y conexiones que vienen directamente del cielo. La sombra del Altísimo ilumina donde tú solo ves oscuridad. Tú ves la noche, tú ves el problema, tú ves el riesgo, tú ves la falta, tú ves lo imposible. Pero la sombra de Dios no es oscuridad, es cobertura, es guía. Es luz que no hiere, pero ilumina lo que tú no alcanzas a ver. Y ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero que grabes estas palabras en tu corazón. Tú no estás perdido. Tú no estás solo. Tú no estás abandonado. Dios no te olvidó. Porque el Dios que te cubre,
es el mismo que te guía, el mismo que te levanta y el mismo que abrirá para ti un camino que nadie podrá cerrar. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte. Aquí seguimos creciendo juntos bajo la sombra del Altísimo. Que Dios te guarde, te fortalezca y te acompañe siempre.